Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo encuentro de este curso que se llama Postimpresionismo y Simbolismo. Mi nombre es Santiago Erauskin y es un placer estar aquí de este lado de la pantalla para compartir con ustedes la vida y obra hoy de dos artistas realmente imperdibles de toda la historia del arte. Hoy vamos a trabajar con Paul Gauguin y también con un artista al que todos conocen seguro, que es Vincent Van Gogh. ¿Sí? El encuentro pasado lo que hicimos fue presentar el curso, hablar del contexto en el que se ubican estos artistas hacia fines del siglo XIX. Trabajamos también la figura de Toulouse-Lautrec. Hoy nos toca conocer la vida y obra de estos dos artistas que nos van a llevar al corazón del postimpresionismo. Ahí en pantalla tienen la dirección desde donde van a poder descargar todo el material vinculado a este curso, muchas carpetas con muchas imágenes y también el programa completo con toda la bibliografía y toda la información. Hoy vamos a hacer al revés, vamos a dejar la presentación para el cierre, ¿sí? Porque tenemos tanto para ver que dije, bueno, vamos a cerrar mejor con un poquito de música y empezar directamente con los contenidos. Así que ya nos ponemos cómodos y empezamos a hablar de este artista maravilloso que se llama Paul Gauguin, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este artista, ahí lo tenemos en pantalla. Paul Gauguin en un autorretrato que se hizo en los años 90, un poquito antes, ¿no?, de volver a sus islas del Pacífico, con unos colores realmente salvajes, con unos colores fuertes, ¿no?, que van a dar mucho material a los artistas franceses de principio del siglo XX. Y la ventaja que tiene Paul Gauguin, como también la tiene Vincent Van Gogh, es que contamos con los diarios. ¿Se acuerdan que esto lo dijimos en el encuentro pasado? ¿Sí? Hablar de Gauguin es tener fuente de carácter primario, porque tenemos las palabras, los pensamientos que el propio Gauguin hizo en sus escritos, en sus diarios de viaje. Y esto es realmente una fortuna porque si bien la obra no ilustra lo que dijo nos ayuda para iluminar lo que pintó. Por otro lado, también tenemos que pensar que Paul Gauguin es uno de los máximos representantes, como decía antes, del corazón del postimpresionismo, porque Mario de Micheli, uno de los grandes estudiosos de las vanguardias artísticas del siglo XX, va a sostener que es uno de los antecedentes inmediatos de las vanguardias, ¿sí? Y esta es la postura que nosotros también vamos a tomar. Ese carácter de evasión que tuvo en Gauguin es el que nosotros vamos a resaltar hoy en nuestro curso, ¿sí? Así que ya mismo nos metemos entonces con la periodización de nuestro artista. Paul Gauguin, ¿sí?, nace en París de una familia burguesa hacia 1848, ¿sí? Se va a dedicar a la marina mercante, va a viajar por los océanos, tiene una familia que lleva una sangre muy particular. Su abuela fue Flora Tristán, una gran revolucionaria y una gran defensora de los derechos de los derechos de los trabajadores y del socialismo, como tantos otros, como San Simón y tantos otros que existieron en su época. Y va a volver a París, donde se va a casar con Met, con una danesa hermosa, y van a tener 5 hijos. Y su vida lo va a llevar por el banco, él va a trabajar en un banco, va a tener una vida bastante pacífica, hasta que conoce a la pintura. Paul Gauguin es un artista que empieza a pintar tarde, no es un artista que empezó a pintar desde chiquito, así que aquellos que estén pensando que algún día pueden ser pintores, piensen que Gauguin, ¿sí?, le pasó lo mismo. Gauguin conoce a los impresionistas y se pone a pintar primero esto que decimos un pintor dominguero, pero se conecta muy bien, se conecta con estos artistas y hasta llega a exponer con los impresionistas en 2 de las muestras que hicieron. La primera en 1881, la otra en 1882. Ahí Gauguin llegó a exponer obra. No era una obra muy impresionista que digamos, pero el asunto es que estaba vinculado con este grupo. Finalmente se va a decepcionar de este grupo, empiezan sus viajes, empieza a abandonar todo como buen artista, ¿no? Abandona el banco, abandona el trabajo, pero también abandona a su mujer, a sus hijos, a su familia, en fin, se transforma en un artista muy bohemio. En la Bretaña, en Le Poldhu y en Pont-Aven va a desarrollar su primer corpus de obra importante, una obra cargada de un fuerte simbolismo, ahora la vamos a conocer, y va a volver después a París, pero muy apreñado por las cuestiones financieras. Va a conocer a Theo Van Gogh, ¿no?, que se encargaba justamente de representar y de vender obra de artistas, y Theo le va a presentar a su hermano Vincent, y juntos
Paul Gauguin y Vincent van a vivir en 1888 durante 2 meses juntos en Arles, en el sur de Francia. ¿Sí? La relación no va a prosperar y finalmente empieza el gran viaje hacia las islas del Pacífico. ¿Sí? Hace 2 viajes, uno en 1891 y otro después, en 1895, para finalmente morir en Atuana en 1903, como decíamos, a los 55 años. Otro artista que muere joven, como le pasó también a Toulouse-Lautrec. Un artista que va a morir, igual que Vincent, también joven y también olvidado, ¿sí? No reconocido por sus camaradas o reconocido por un puñado muy pero muy pequeño, ¿sí? Por así decirlo, precio que tiene que pagar Paul Gauguin en la historia del arte tiene que ver también con su atrevimiento que logró con su pintura. Vamos ya mismo a ver su obra entonces y nos metemos de lleno con uno de los cuadritos que estuvieron expuestos en esas exposiciones del impresionismo. A mí me gusta mucho este cuadro porque se muestra ya a un Gauguin que no está tan en sintonía con el impresionismo. Si el impresionismo nos mostraba bulevares y la ciudad moderna y el joie de vivre, la alegría de vivir, fíjense que aquí eso no aparece. Es una pintura luminosa, pequeña, ¿sí? debe ser un formato mediano o pequeño, que nos muestra los costados, las áreas más marginales de la ciudad, pero no específicamente las más alegres. Así que ya aquí aparece, ¿no?, una París que no es la típica París que pintan los impresionistas. Y estarán adivinando que tampoco se trata de la pincelada impresionista, no es esa pincelada descompuesta por medio de pinceladas como de toque que hemos trabajado en el módulo anterior. Gauguin va a hacerse muy amigo de Camille Pissarro, ¿sí? Camille Pissarro es este artista que participó en todas las exposiciones impresionistas, pero que va a aglutinar justo bajo su ala a los artistas que son los disidentes, porque tanto Gauguin como Cézanne pasaron por Pontoise. En Pontoise vivía justamente Pissarro y allí va a albergar a estos artistas que empiezan a cuestionar al impresionismo. ¿Qué es lo que van a criticar del impresionismo? Bueno, fíjense cómo el mismo Paul Gauguin lo expresó de esta manera. Afuera, bajo el sol, la mayoría de los pintores se alinean. Uno al copiar la naturaleza, el otro al copiar la obra del primero, el tercero al hacer la copia del segundo y así. Usted ve la secuencia. El arte es plagio o revolución. Siga a los amos, dice la ley. Pero ¿por qué debería seguirlos? La única razón por la que son maestros es justamente porque no siguen a nadie. Yo, por mi parte, he querido establecer el derecho de poder atreverme a todo. Bueno, con esta seguridad se presenta Paul Gauguin, una personalidad muy atrevida, ¿sí? Un show muy fuerte. Pero me interesa esto de la copia, ¿no? Enseguida Paul Gauguin encuentra en el impresionismo una fórmula que se repite, ¿no?, y que se transforma en una secuencia, ¿no? Él está del lado de los que quieren hacer las reglas, ¿sí? Y esto me parece que es algo que tuvo que pagar justamente con el olvido, porque esto de generar nuevas reglas hizo que su arte no fuese de alguna manera aceptado, no por toda la comunidad, pero sí por aquellos que eran los primeros consumidores de obras de arte, que eran aquellos que compraban obra impresionista, ¿sí? Hay un cuadro que a mí me gusta mucho que Gauguin hizo de su hijo dormido, es Émile. Tuvo 5 hijos, Gauguin. Lamentablemente hay 3 que van a morir muy jovencitos. Pero bueno, este es un retrato de Émile Gauguin, que lo hizo en 1881 cuando ya está en Pont-Aven, ¿no? Está ya separado de su familia, se tiene que hacer cargo de los chicos, en fin, ¿no? Una familia como tantas. Pero este retrato del niño dormido, en este camastro de hierro, presenta esos cuestionamientos, esa poética extraña, de fantasía, incómoda para el espectador. El niño duerme, está trabajado a partir de una línea de contorno con un modulado bastante evidente, con una pincelada evidente, ¿no? Está dormido bajo su camisa, ¿no?, en una cama sobre un fondo blanco, pero miren lo que ocurre detrás. Se trata de una pintura donde vemos, ¿no?, estos pájaros, estos, no sé si son cuervos o mirlos o lo que sea,
que están, ¿no?, comiendo las semillas del campo. Es como una especie de pintura que dentro del contexto resulta extraña, de un carácter casi amenazador para el sueño que tiene este niño, ¿no les parece? Además hay algo más. En de la cama está colgando un muñequito, que es la nota de color que tiene la obra, un arlequín, ¿no?, que también le da un carácter fantasmagórico a la obra. Esta actitud que tiene Gauguin de hacernos estos relatos misteriosos, extraños, que nos hacen como encoger el hombro o hacer un gesto en el rostro cuando las vemos, es porque es lo que quiere provocar Gauguin con sus obras, ¿sí? Así que esto es algo para tener en cuenta y es algo que va a mantener siempre presente. Gauguin en 1884 se mudó a Rouen, ¿sí?, un poco para estar más cerca de su amigo Pizarro y buscar en estas ciudades nuevos paisajes. Es interesante cómo los artistas van platicando y van conversando sobre el nuevo lenguaje, porque por esta época Gauguin se había hecho muy amigo de Paul Cézanne, y Cézanne, ¿no?, que estructuraba todo a partir de formas geométricas, parece, ¿no?, que le dio un poco a Gauguin la pista para hacer este cuadro. La geometría, el cuadriculado, ¿no?, la simplificación de los techos, ¿no?, aparecen aquí casi como si lo hubiese hecho el propio Paul Cézanne. Gauguin, en cambio, aquí en este caso maneja como una perspectiva, fíjense, extraña. Miren la relación que hay entre los dos personajes que conforman el cuadro, y todavía tiene una huella, un dejo de esa pintura impresionista que descompone ciertas partes de las superficies con los colores primarios o con la pincelada evidente, ¿sí? Esto es lo que está haciendo en esta época previo a los viajes. En 1888 se va a Pont-Aven, y en 1889, luego de un viaje cortito que hace a París, vuelve a Le Poldhu. ¿Dónde quedan estas localidades? Quedan en lo que llamamos la Bretaña francesa, ¿sí?, que es este lugar bastante duro con respecto al clima que tienen los franceses. Bueno, esto de irse a la Bretaña es como si hoy un artista decidiese irse al Bolsón, ¿no? Bueno, tiene un poco este carácter, una suerte de abandono de la civilización. Recordemos lo que pensaban muchos franceses de la Tercera República, de lo que pensaban de la Revolución Industrial, etcétera, ¿no? Lo que hace Gauguin es irse a estas aldeas agrícolas, lejos de lo que podría ser la Revolución Industrial. De esta época son muy interesantes los retratos de niños que va a hacer, ¿eh? Esto de pintar niños es algo simbólicamente importante para estos artistas, ¿sí? Los niños son promesa del futuro, y pintar niños con la técnica nueva, de alguna manera también, ¿sí? Los niños que pinta Gauguin son fantásticos, tienen una ternura y una mirada muy pero muy particular. Todavía no llegamos a un Gauguin maduro que va a encontrar su lenguaje plástico, ese aspecto formal que nosotros comentamos la semana pasada. Porque todavía la línea de contorno, fíjense que no aparece de una manera evidente, pero está, ya empieza a estar cada vez más presente. Y los colores, ¿no?, saturados, como esos verdes, esos rojos, esos naranjas, esos celestes en la composición, también van a ser marca del autor. En Pont-Aven y en Le Poldhu va a ser precisamente muchos temas donde van a aparecer los niños. En este caso aparecen los bretones, estos niños jugando, que como pueden ver se despliegan, ¿no?, en la composición en prácticamente tres sectores. Sobre un fondo prácticamente verde, con una cascada por allí arriba, encontramos tres focos de atención. Por un lado, la ropa en el piso, en un ángulo inferior derecho de la composición. Después encontramos algún objeto que puede ser algún calzado, o algunos dicen que es una gorrita. Y después encontramos a los niños en ropa interior jugando, ¿sí? Más atrás, cerrando la composición, un niño que está subiendo justamente al área del pasto. Lo que llama mucho la atención en esta pintura es la desproporción de las figuras, ¿no? Por ejemplo, las piernas son tremendamente grandes para lo que es este niño, ¿no? Y esto es algo que a Gauguin le gusta mucho hacer, como para darle a la obra un carácter absolutamente naif, desprovisto de todas esas preocupaciones que tenían las obras académicas.
Gauguin es un artista que pudo haber hecho perfectamente un pie proporcionado al niño que estamos viendo, pero no lo hace a propósito. Muchas veces, antes de juzgar a las obras, porque uy, le salió mal la obra, hay que pensar si el artista realmente no quiso que quede así. Porque a veces, ¿no? El artista no lo pudo resolver, pero otras veces realmente lo quiso dejar así, como en este caso. Los niños que juegan con ciertas desproporciones, ¿no? Que le dan un carácter fantástico, bueno, es parte de la propuesta de la obra. Aquí tenemos otro trabajo, un poco de la misma época. Los niños bretones en este caso se están secando porque ya estuvieron en el río. Y vemos algo parecido a lo que veíamos antes, ¿no? Una superficie dividida en dos a partir de una diagonal, ¿no? Allá atrás se pueden ver algunos tejados, un caserío. Y en el primer plano, la ropa de los niños desnudos secándose, ¿no? Y listo tal vez para irse. Esta obra es interesante y me parece que un poquito más interesante que la anterior porque parece que Gauguin le dedicó más trabajo en cuanto a lo pictórico. Si ustedes toman las zonas por separado, van a encontrar un trabajo texturado que es muy sensible, que le va a permitir a Gauguin en resultados muy pero muy interesantes. Lo curioso es que esto es un dejo, si ustedes quieren, de la técnica del impresionismo. La técnica del impresionismo, que se caracterizaba por la pincelada evidente, aparece aquí en la superficie de la roca, de las pieles y también del pasto. Realmente muy pero muy interesante. Es cierto que no todos los cursos de Gauguin se detienen en esta etapa, pero yo me detengo en particular porque nuestro museo tiene una obra de este periodo. Claro, el Museo Nacional de Bellas Artes conserva una obra de esta época que es la que está en la Bretaña, en la que los niños o los jóvenes se meten o juegan al río desnudos, etc. La obra que tenemos nosotros en nuestro museo de 1887, que se llama Bañistas en Bretaña o también se la conoce como Dos Bañistas, presenta además un plus que tiene que ver con el misterio propio de las obras de Gauguin. ¿Se acuerdan que dijimos cuando vimos a Emil Dormido que había una suerte como de misterio en las obras? Bueno, esta obra que está colgada en nuestro museo muchas veces es vista por los visitantes sin prestarle demasiada atención, ¿no? Pero los y las invito a que se demoren un ratito conmigo para ver los enigmas que esconde esta obra y ver si ustedes pueden encontrar, tal vez, sospechan alguna solución. La obra de Gauguin que estamos viendo acá es una obra relativamente grande, es de 1,30 m, o sea, es una obra hecha en estudio, no es una obra hecha al aire libre, ¿sí? Así que la composición y el relato es un relato y un trabajo hecho concienzudamente en el espacio interior del artista. Nos presenta a dos muchachas, una morena, ¿no? Una de pelo oscuro con el pelo corto y otra con el pelo largo y pelirroja, mucho más atrevida, ¿no? Que ya se ha sentado y tal vez ya tenga sus piernas en el agua. Ellas están separadas por un elemento vertical que es un árbol, que parece como definir dos sectores distintos, ¿sí? La otra, más tímida, mira el agua, no del todo convencida si se va a meter o no. Tiene un cuerpo extraño, un cuerpo que parece no el de una muchacha, por así decirlo, cotidiana, ¿no? Sino que presenta algunas eh, mm, desproporciones que podemos sospechar que son parte, ¿no? De esta propuesta que tiene Gauguin a la hora de pintar, que le dan justamente a los caracteres un matiz naif, inocente, como falto de observación. La obra esta además tiene un trabajo en la superficie notoria. ¿Sí? Fíjense la cantidad de texturas que encuentran no solamente en la piel de las muchachas, sino también alrededor de ellas. La ropa, las piedras, el prado, ¿no? El follaje de los árboles, incluso el agua, tienen esa textura que, insisto, veámosla porque pronto va a desaparecer cuando su estilo formal madure hacia lo que hemos llamado el cloisonné. Pero hay algo muy interesante en esta obra que la gente no ve, que son esos cerdos que pasan por detrás. A ver si los encuentran, ¿sí? En la diagonal de la colina, en la parte superior derecha, van a encontrar el perfil de dos cerdos perfectamente distinguidos, ¿no? Que pasan por ahí detrás. ¿Tendrán algún significado? ¿Habrá sido una casualidad?
¿Será para darle a la obra este carácter justamente campesino, rural, agrícola, ¿no?, que aparece aquí? Bueno, es uno de los tantos misterios que aparece aquí. De todos modos me adelanto, pero Gauguin pintando animales, yo creo que es el mejor, ¿eh? Le encanta pintar animales y realmente lo hace muy pero muy bien. Así que bueno, los invito, ¿sí?, a mirar esta obra cuando vayan al museo y descubrir el misterio de la pelirroja y la morocha que se están por meter en estas aguas con esos cerdos que están por ahí detrás. Pintar niños, entonces, para Gauguin es promesa de futuro, ¿sí?, es salir de los temas típicos del impresionismo y pintar bretonas, pintar estas aldeanas que están lejos de las preocupaciones y de los problemas que podamos encontrar en la gran ciudad. A medida que pasan los meses, Gauguin se vuelve más sintético y menos prejuicioso y menos obsesivo con las formas. En este trabajo que vemos a las niñas bretonas jugando, a mí me hacen acordar un poco a las tres niñas del sallé de leche, ¿no? Pero claro, estas son bretonas, las otras eran vascas, me parece. Bueno, en este trabajo donde vemos los zuecos de madera, los delantales, ¿no?, la ronda, ¿no?, en este atardecer tan particular, las manos de las niñas parecen realmente trabajadas a partir del contorno, pero no parece trabajado, ¿no?, dedo por dedo, ¿no? Y esto lo vuelve justamente muy, muy natural, lo vuelve muy despreocupado con respecto a las anatomías que deben representarse. Por otro lado, esa línea de contorno que empieza a bordear a las figuras se hace cada vez más evidente. Sin embargo, todavía aquí no abandonó la textura de la superficie que trabajaba tal vez desde la época de los impresionistas. Ya en 1888, que es un año muy particular, aquí ya está en Pont-Aven por segunda vez, y aparece ya suerte de obra más sintética, nos presenta mucha riqueza, por ejemplo, en la dirección y en los montículos de heno. Fíjense, y mucha gente esto no lo ve, pero si miran con atención van a ver que en el heno las pinceladas cambian de dirección, cambian levemente de tonalidad y conforman los montículos por donde está paseando también ese perrito. También, ¿no?, el ocaso, los cielos van a tomar unos colores púrpuras, unos colores rosados, que dejan de ser la pintura de la expresión, digamos, de la visión vista del natural, y se transforman tal vez más en algún mensaje poético. Será el ocaso ¿no?, y el ocaso de esta aldea, ¿no?, tendrá una mirada, ¿no?, del crecimiento de estas muchachas, en fin. La obra se vuelve cada vez más misteriosa, poética y con un contenido que supera la mera descripción de los artistas impresionistas. Yo creo que en esta etapa Gauguin va a hacer dos obras fundamentales, ¿sí? Por un lado, esta, que se llama La visión después del sermón o La lucha de Jacob y el ángel, de 1888, que hoy está en Edimburgo, ¿no? Pero que es una obra clave, porque en esta obra Gauguin parece haber dado vuelta todos los valores o toda la tradición del arte académico. Por ejemplo, si Gauguin quería representar un hecho bíblico, lo pone allá atrás, en lo que está ocurriendo en el último plano, ¿sí? Y en primer plano pone lo más anecdótico, ¿no?, que es las paisanas, las aldeanas, que fueron las que, una vez habiendo estado en la misa, salir del servicio y haber tenido una visión colectiva. Y esto es lo que le van a pedir a Gauguin que pinte. Gauguin llega de París, no tiene dónde estar, tiene muy poca plata y le pide trabajo a esta comunidad. Esta comunidad le dice, bueno, mire, nosotros salimos de la iglesia un día, vimos a Jacob luchando con el ángel, así que usted nos puede pintar eso para la iglesia. Y a cambio le dieron, no sé, salamín, queso, alimentos, un lugar donde dormir. Y bueno, finalmente se transformó en el pintor de la comunidad. Claro, esta comunidad no es exigente como una galería o como el salón parisino. Con tal que se entienda lo que se está pintando, a estas aldeanas les alcanza, no tienen pretensiones de que la imagen se parezca a una fotografía. Y esta libertad es la que goza justamente Gauguin en este lugar. Por eso
al alejarse de la civilización, al alejarse de los grandes focos, aparecen estos lenguajes populares, estos lenguajes más vinculados con lo folclórico, que le permiten a Gauguin resolver las formas de una manera absolutamente original. Un árbol divide en dos la composición, en primer plano aparecen las aldeanas con sus gorros y sus cofias, ¿no? Y están viendo, ¿no?, el milagro. Allá atrás, sobre un fondo rojo, fíjense, un color cálido, fuerte, ¿no?, pero que no suele aparecer en los fondos, es el espacio, el lugar sagrado para que Jacob, ¿no?, de verde, luche con el ángel de azul y alas amarillas, ¿no? Colores, como pueden ver, muy pero muy saturados, muy fuertes para lo que está ocurriendo atrás, y los colores, por así decirlo, más matizados, son los que están en primer plano, ¿sí? Un vaquillón ahí, ¿no?, parece haberse escapado, y también participa de la anécdota. Bueno, es un cuadro que, como pueden ver, ¿no?, lo de atrás se vuelve hacia adelante. Es precisamente en este año en el que es visitado Gauguin por Paul Sérurier, a quien nosotros habíamos mencionado en el encuentro pasado, ¿no? Y junto con Paul Sérurier, Gauguin va a brindar las claves para lo que va a ser la pintura moderna, la pintura contemporánea, ¿sí? El Talismán, que es esta obra que cambió de nombre, pintada por Sérurier, ¿no? Al principio fue el Bois d'Amour. Bueno, se va a transformar en el Talismán para este grupo, que es el grupo de Pont, para el grupo que es el grupo de los Nabis, los profetas. Así se llamaba este grupo de jóvenes artistas en París que eran seguidores de Gauguin y de toda la pintura moderna. Aquí estamos viendo ese detalle que vimos la semana pasada. Bueno, veamos qué fue lo que le dijo, o escuchemos, mejor dicho, qué fue lo que le dijo Gauguin a Paul Sérurier para hacer esta pintura. Un consejo, querido amigo, no copie la naturaleza muy de cerca. El arte es una abstracción que surge como el sueño de la realidad. El arte parte de ella y se concentra en lo que va a crear como resultado. El ojo de la ignorancia es aquel que asigna un color fijo e inmutable a cada objeto. Tenga cuidado de no tropezar con esta piedra. ¿Cómo ve este árbol? ¿Es verde? No tenga miedo en pintarlo tan verde como sea posible. Y si usted ve un árbol de color azul, hágalo con el azul que más le guste de su paleta. ¿Se acuerdan que habíamos comentado esto, ¿no? Lo que le propone Gauguin a Sérurier es tercerizar, ¿sí? No mirar la realidad y mirar el cuadro. Mirar la realidad, mirar qué recursos tiene, mirar la paleta y después llevar esos colores al plano, ¿sí? Esta idea de la abstracción que surge como el sueño de la realidad, ¿no? El arte es el sueño de la realidad, no es la recopia de la realidad. Esto es fundamental porque le permite a los artistas, tanto a Gauguin como otros, despegarse de ella, ¿no?, alejarse de esta tiranía que ofrecía la realidad, que implicaba justamente reproducirla tal cual como la vemos. Y esto nos va a llevar cada vez más a un lenguaje plástico que en el caso de Gauguin se vuelve cada vez más maduro, ¿sí? Es en esta época donde las texturas empiezan a simplificarse, los colores se vuelven más intensos, las composiciones se vuelven más coloridas, más abstractas, ¿no? Si ustedes entrecierran los ojos van a ver aquí una composición con 4 franjas de color azul, que son, en este caso, los árboles azules. En un atardecer donde otra vez, fíjense, 2 niños están mirando, ¿no?, ese atardecer. Parece una composición japonesa por el grado de abstracción que tiene, pero el color que tiene es tan fuerte, tan poderoso, que realmente llama mucho, pero mucho la atención, ¿sí? La otra obra importante, yo creo que de este periodo hay que tener en cuenta la visión después del sermón, pero también el Cristo amarillo, es esta otra que presenta justamente, se presenta también como un encargo, ¿eh? Esa también es otra obra que le piden las aldeanas, el Cristo amarillo, ¿no? Y otra vez es parte de una visión en la que las aldeanas que estaban trabajando en el campo, ¿no?, se les apareció el Cristo crucificado. Pero no es cualquier Cristo, ¿eh? Es el Cristo que estas aldeanas justamente tenían en su iglesia. La obra está planteada a partir de la composición típica que tienen los libros medievales.
franjas horizontales que conforman registros en las que podemos ver la sucesión de planos. Gauguin aprovecha para separar estos registros por estos parapetos donde unos niños están jugando y parecen estar huyendo un poco de la visión que está teniendo las aldeanas. Hacia atrás, unos caseríos simplificados, una línea de horizonte muy simple, y este Cristo amarillo, ahora sí, conformado por una línea de contorno y unos colores bastante planimétricos, ¿no? Y esto es lo que pintó en el Cristo amarillo, ¿sí? Fíjense que, yo les decía, no es cualquier Cristo, es el Cristo de la iglesia. Justamente en Pont-Aven, en la capilla de Trémalo, ¿no?, nos encontramos con que en las enjutas de los arcos existía este Cristo, ¿no?, que es un Cristo vinculado a la época del románico. Pero bueno, estaba ahí, y este es el Cristo que se les apareció a las aldeanas. El Cristo de la iglesia. Miren, por ejemplo, ¿sí?, el modo de estar crucificado, ¿sí?, el subpedaño, también en las manos, ¿sí? Y van a encontrar justamente que son los mismos elementos, hasta la misma postura en la cabeza. Bueno, entonces, este Cristo, ¿sí?, amarillo, ¿no?, que es de un carácter absolutamente también simbólico y poético, ¿sí?, es la otra obra para mí que muestra, por así decirlo, el lenguaje ya maduro. ¿Cuál es el lenguaje maduro? El lenguaje maduro de Gauguin es el de conformar planos de color bordeados por una línea, a modo del email cloisonné, que fue la definición que nosotros trabajamos la semana pasada. Avanzamos, ¿sí?, con los hechos que vinieron después, hacia 1888, cuando las penurias económicas empiezan a apretar al bolsillo de Gauguin, ¿sí? Junto con Émile Bernard, con Laval y con Vincent van Gogh, van a conformar un trío de artistas que se van a aglutinar bajo una especie de grupo de artistas como el de los impresionistas. En realidad todo esto estaba más impulsado por Theo. Theo había visto en los impresionistas como grupo algo que funcionó muy bien en el mercado y pretendía que su hermano y sus amigos hagan algo parecido. Así que, como Gauguin le debe plata, ¿no?, quiere impulsar la obra de su hermano, Theo organiza a este grupo de artistas para que traten de pintar cosas parecidas. Uno de los ejercicios más interesantes que se hicieron fue el hecho de mandarse autorretratos, ¿sí? Gauguin se pintó este autorretrato, pero con el retrato de Émile Bernard, ¿sí?, ¿no?, y que llamó Los Miserables, ¿no?, aludiendo un poco a la novela de Víctor Hugo. Fíjense el carácter, ¿no?, taciturno, la mirada, la mirada amenazante que tiene Gauguin, que nos mira, ¿no?, con estos colores verdes en las sombras, rojos, ¿no?, con esa nariz aguileña y esa actitud un poco amenazadora. Es más colorido el fondo, es más colorido ese papel pintado que las personas a las que retrató, ¿sí? Se conservan los retratos que fueron haciendo los artistas para este proyecto. Un poco forzado por la cuestión económica, va a vivir en 1888 entre octubre y diciembre con Vincent en Arles. Y sabemos cómo termina la historia, porque todos conocemos la anécdota de la oreja cortada de Vincent y del famoso brote de Vincent, ¿sí? Ahora, es curioso comparar las obras de Gauguin, ¿sí?, el modo de pintar de Gauguin, ¿sí?, con respecto al de Vincent, ¿sí? Fíjense, acá tienen una obra de Gauguin, ¿no?, con Madame Chinou, que es una amiga de Vincent que posó para ellos, y que los resultados son distintos. Estamos viendo ahí el café nocturno en Arles, ¿sí?, ese famoso café nocturno que también va a pintar Vincent, con Madame Chinou. Pero en el caso de Gauguin, la pincelada mucho más chata, la perspectiva menos presentada, los colores puros, la composición en registros horizontales, ¿no?, es parte de las reglas de este artista. Mientras que si ustedes miran la Arlesiana, otra vez Madame Chinou, pero por Vincent, van a notar que el espacio es mucho más neutro, aparece la textura y la pincelada enérgica de Vincent, y una despreocupación absoluta por el tema de los claros oscuros y todo lo que vendría a ser la tradición académica, ¿sí? Entonces, estos artistas pintan juntos durante estos 2 meses, ¿no?, y van compartiendo los lugares. Acá tienen el interior del café,
¿no? Que estaba en la Place Lamartine, en Arles, ¿no? Pintado por Vincent. Vincent tiene una pincelada, como pueden ver, mucho más enérgica, mucho más sugerente, una distorsión en la perspectiva que hace que todo se vea como a través de una nebulosa, pero vamos, estamos viendo el mismo lugar, pintado por dos artistas claramente amigos, pero muy distintos. Bueno, por lo menos eran amigos durante estos meses hasta que se pelearon, ¿sí? Vamos ahí al detalle, a ampliar un poquito la obra de Gauguin, que es el que nos importa ahora, para descubrir, ¿no?, esos personajes que están atrás, la representación también de ese humo que barre, ¿no?, parte de la composición. Y noten, por supuesto, ese gatito ahí debajo de la mesa de billar, ¿no? Un gatito, una silueta, ¿no?, que tiene todas esas características que tiene la obra de Gauguin, que es esa línea de contorno y esos colores planimétricos. Ah, con Vincent amábamos el amarillo y adorábamos el rojo. Cuando estábamos juntos en Arles, los dos locos y constantemente en guerra por hermosos colores, nos preguntábamos cómo encontrar un vermellón perfecto. ¿Por qué no nos atrevíamos a poner toda la gloria del sol en la tela? Esta frase la dice Gauguin después de que Vincent falleció, porque cuando él rompe relación con Vincent en 1888, a finales de 1888, labra un acta en la jefatura de policía, le hace una denuncia. Y está desesperado por irse, creo que fue el 24 de diciembre del 88, y solamente esperó a que venga su hermano Theo, a hacerse cargo del brote que había tenido Vincent, ¿sí? Pero después ya el mito de Vincent es un poco imparable y Gauguin se prende un poco a eso. Pero yo creo en esta frase, en esto de tratar de representar, ¿no?, las cosas con los colores más perfectos, con los colores más puros, ¿no?, más radiantes, que fue lo que hicieron estos artistas. Bueno, Vincent le hizo un retrato a Paul Gauguin, y Paul Gauguin también le hizo un retrato a Vincent, que es el que estamos viendo aquí. Mírenlo a Vincent bajo la mirada de Paul pintando los famosos girasoles. Noten el tratamiento del espacio. En el caso de Gauguin siempre aparecen estas líneas horizontales que estructuran y dinamizan, articulan el espacio plano, con colores puros, y también en el caso de las formas, una silueta, ¿no?, una línea de contorno que delimita cada uno de los elementos. Y hasta podríamos armar un rompecabezas con las partes, ¿no? Es como que cada parte constituye una forma pura que se ensambla con la otra. Algo que en la textura y en la pincelada de Vincent no vamos a encontrar. Yo creo que trabajar con estos artistas postimpresionistas nos ayuda a este ejercicio, ¿no?, a ir reconociendo el lenguaje de cada uno de ellos. Quisiera demorarme en esta obra de 1890, está a punto de irse, ¿no?, lejos Gauguin, porque en esta obra aparece algo muy curioso. Es el retrato de una amiga, ¿no?, que le hizo Gauguin, con otra es la línea de contorno, esos colores rosados y púrpuras, esos violáceos que quedan muy bien. Pero atrás lo que están viendo es un bodegón de Cézanne. Es decir, lo que encontramos aquí es que Gauguin tenía obras de Cézanne. Y eso es algo que suele pasar en esta época. Los primeros destinatarios de las obras que estos artistas hacían son ellos mismos, ¿sí? Es decir, Gauguin le compró obra a Cézanne, ¿sí? Y es una obra que está casi completa y representada, no es mucho más grande de lo que estamos viendo ahí. Y estas obras después van a conformar parte del tesoro de Gauguin, que va a tener una colección muy buena de obras de arte de sus amigos. Tenía obra de Vincent, obra de Emile Bernard, obra también de otros artistas impresionistas como de Degas, también algún Renoir, que bueno, que eran justamente, que habían sido sus amigos en la época del impresionismo. Bien, en 1891-1893 se va a las Islas Papet, ¿sí? Para que se den un poco una idea en la ubicación en el mapa, miren hasta dónde se va, a la Polinesia francesa, ¿sí? Y aquí va a pasar estos 2 años, ¿sí?, importantísimos, en los que descubre una cultura aborigen.
va a dedicarse a la escultura. Nosotros no vamos a trabajar sus tallas y sus esculturas, pero sepan que las hizo. Estamos viendo aquí a Oviri, una deidad de las islas del Pacífico, dadora de vida, pero que a diferencia justamente de las deidades occidentales, se presenta como una figura amenazante, acompañada por un felino, ¿sí? Por una bestia que derrama su sangre, ¿no? Y que tiene justamente también en sus manos a uno de estos animales. Bueno, estas esculturas van a ser mandadas a París y lamentablemente su amigo Schufenecker, que es el amigo que él tenía en París, le dice, mira, esto no se vende, esto no lo puedo ubicar, realmente trata de pintar otra cosa porque esto no va. En las islas del Pacífico también Gauguin va a pintar a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Y ahora sí, con este carácter, con esta pincelada ya más típica de él, ¿no? Esa línea de contorno, esos colores más planimétricos, un gusto muy interesante también por el trabajo de la línea y de la anatomía, y una síntesis, ¿no? Es la época más sintética, fíjense qué poca cantidad de elementos aparecen en el plano. A mí me gusta mucho esta etapa porque me hace acordar muchísimo a un artista argentino que se llama Ramón Gómez Cornet, ¿sí? Del cual también tenemos mucha obra en el museo, ¿sí? La Urpila, del 46, nos muestra una mirada, ¿no? La del artista, la de Gómez Cornet, una mirada parecida, ¿no? O que por lo menos está en sintonía con la de Gauguin y los niños. Esa vulnerabilidad, esa diagonal tan leve, ¿no? En estos niños, ¿no? Está muy en sintonía con el lenguaje de Gauguin, ¿sí? Y no es algo que lo diga yo y que lo haya descubierto, ¿no? Ramón Gómez Cornet, un gran maestro también del dibujo y de la pintura, vinculado con todos estos artistas que se educaron en París y que vuelven, ¿no? al territorio argentino con las nuevas ideas, pero anclan su obra en la tradición, junto con Spilimbergo, Berni y otros, tiene este diálogo, lo dijo esta defensa del gran maestro Gauguin. Por eso vale la pena también mencionarlo. Dios te salve María, o la Orana María, es la primera obra importante de Gauguin en este primer viaje, ¿sí? Y ya aparecen aquí ciertos elementos que Gauguin va a mantener. Por ejemplo, el nombre en cristiano, pero el nombre también en la lengua local. La inscripción del título en la lengua local en el cuadro, como si la obra fuese realmente una presencia de lo religioso, ¿no? Esto de poner con letra muy prolijita sobre un fondo dorado el nombre de la obra, ¿no? Le da un carácter muy pero muy personal, ¿sí? La obra es una obra importante, mide más de 1 metro, está dividida en registros horizontales, otra vez como veíamos antes, pero a diferencia de las obras que veíamos hasta ahora aquí prolifera la abundancia, ¿sí? La abundancia de frutos en el primer plano, ¿no? Ahí aparecen las mujeres tahitianas santificadas con el halo de santo, ¿no? Las dos muchachas que vienen orando hacia ella, y detrás de un árbol, un poco disimulado, pero ahí está, hay un ángel tahitiano. A Gauguin le va a interesar muchísimo este sincretismo religioso y va a lamentar muchas veces ese sincretismo religioso de las islas. Él prefiere que estas mujeres, que estas culturas se hubiesen mantenido absolutamente vírgenes, cosa que era prácticamente imposible. Pero esta obra me parece importante porque ya aparece el estilo maduro de nuestro artista, ¿sí? Este artista que se inspira en el arte primitivo, en el arte mucho más simple y sintético, que no acuerda que no pacta con la tradición académica, tampoco está pactando con el impresionismo y trabajar la pintura vinculada con los temas de la gran ciudad, colores estridentes, colores saturados, planos ortogonales, como lo que vemos aquí en esta vagina notetaire o muchacha con una flor, ¿sí? Que es la que vemos ahí. Es interesante cómo los elementos decorativos, ¿no? del muro se materializan en lo que podría ser el fondo de ese sillón o de esa tela, y que es la misma flor que esta vagina tiene en sus manos, ¿sí? Hay una representación heroica de los pobladores de estas islas,
una representación monumental que suelen ocupar casi todo el plano, ¿no? Pero claro, estas pinturas en París lamentablemente no interesaban a nadie, o interesaban a muy pocos, ¿sí? Como a los propios artistas. A medida que pasan los meses y los años, Gauguin se vuelve cada vez más desprejuiciado con las proporciones. Aquello que habíamos visto casi como un desliz en los niños bretones, ¿no? Esos pies grandes, aquí aparecen de una manera estrepitosa, evidente. Miren esa muchacha más cerca de nosotros, ¿no? Cómo tiene esa pierna ubicada. Es decir, la vemos así. Bueno, a Gauguin no le interesa para nada esto de los escorzos, esto de representar las cosas tal cual como las vemos y reproducirlas exactamente, sino que se entiendan, ¿sí? Otra vez, los colores conforman franjas y lenguas casi horizontales que estructuran el plano, ¿no? Las anatomías de las muchachas vuelven a ser extrañas. ¿Por qué? Porque, bueno, si una separa, la de allá atrás separa, es enorme comparada con las otras. Ocurre lo mismo con el tamaño de los brazos y de las manos de algunos personajes que tienen manos muy chiquititas y otras, como pueden ver, ¿sí? Muy pero muy grandes. Ahora, estamos frente a una charla de las paisanas, ¿no? Que están charlando acerca de sus cuestiones. Y en este sentido hay que reconocer que Gauguin se vuelve muchas veces muy pero muy amable con estas obras, ¿no? Nos muestra estas escenas de las mujeres de Tahití o en la playa, ¿no? Que están trabajando las plantas secas para hacer tal vez alguna trenza. De esta obra a mí me fascina un poco la insistencia que tiene con respecto a lo que es el escorzo, ¿no? La muchacha con el pareo rojo tiene sus piernas escorzadas y miren qué bien que se entiende sin necesidad de acudir al claroscuro, ¿no? A a los matices de los distintos colores, ¿no? Y la fuerza que tiene esa mano en primer plano, ¿sí? ¿Notan esa línea de contorno que es con la que dibuja? ¿Notan esos colores puros que están adentro, ¿no? De cada uno de estos sectores como si fuese un vitró? Bueno, este es el lenguaje maduro de Gauguin. Y acá pueden ver justamente que él insistió muchísimo con estas composiciones. Una vez que encontraba una composición que funcionaba, bueno, la volvía a repetir, ¿sí? Gauguin va a tener una historia con una de estas aldeanas, va a tener problemas con la policía también, ¿sí? Ya empieza su adicción al alcohol y su atraso en el pago de los impuestos. De todos modos, su gran preocupación es que Jenufecker o su mujer o sus amigos le manden desde París óleos para seguir pintando, para poder seguir haciendo obras como esta, en la que está la comida, ¿no? Dividida en tres sectores, ¿no? Los cacharros, ¿sí? Y detrás los tres niños muy simpáticos esperando el permiso para comer, ¿no? Es decir, son obras realmente muy pero muy coloridas, muy simpáticas, y piensen para lo que era París a fines del siglo XIX, lo novedosa que deberían haber sido. Acá tenemos una obra importantísima para mí porque es la obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, es nuestro Gauguin, ¿sí? La mujer en el mar de 1892 es una muy buena obra de este primer viaje, ¿sí? Ahí vemos este estudio de espalda que hizo Gauguin, que con muy poquitos valores, ¿no? Con muy poquitos valores logró el volumen de esa espalda. Ahora, ¿qué pasa con la pierna? Se podrán preguntar. ¿Dónde está la rodilla? ¿Cómo encastra con la pierna? Bueno, no le podemos pedir a Gauguin que nos resuelva esto de manera convincente, como si estuviésemos viendo una academia de un trabajo del salón, ¿no? Él lo resuelve también a la manera muy pero muy simple, ¿no? Con estas líneas de contorno, con una anatomía sugerida, ¿no? Y tiene trabajos de colores muy interesantes. Por ejemplo, noten que el pareo y el mar prácticamente son iguales, ¿no? El trabajo, ¿no? De esa caracola y las olas del mar también se parecen, ¿no? O sea, todo lo que está ocurriendo abajo, de alguna manera, también está ocurriendo arriba. El toque de color, ¿no? Con esa planta y la hoja,
de plátano en la que firma, también lo vuelve a la obra esta muy, pero muy interesante. Así que ya tenemos 2 obras para ver en nuestro museo. Tenemos las de Toulouse-Lautrec y tenemos también esta de Gauguin. Las obras de Gauguin se inspiran claramente en el arte primitivo, pero no en cualquier arte primitivo, en el arte egipcio concretamente, en el arte antiguo egipcio. Piensan que para la academia o para el salón era fundamental que las obras estuviesen inspiradas en la tradición greco-romana. Sin embargo, lo que va a hacer Gauguin con estas obras es tomar una cultura que estaba bastante desechada por los artistas occidentales, que es la cultura egipcia. La cabeza de perfil pero el ojo de frente, los hombros de frente pero los pies de perfil, son los recursos que los egipcios tenían para representar a la figura. Esta ley de la máxima representación, ¿sí? De la máxima claridad para entender una figura, es la que representa, la que respeta aquí Gauguin. Es un trabajo, el que estamos trabajando, su nombre es Bairamauti. Un trabajo que también está organizado a partir de registros horizontales, donde aparecen las deidades, ¿no?, de Tahití con esas esculturas, de una forma siempre como presente, amenazante a esta cultura aborigen. Si no, miren aquí el trabajo que hay con respecto a la inspiración egipcia, ¿no? Es evidente que estas mujeres en Tamatete o el mercado, estas mujeres están pintadas a la manera egipcia. Y esto es una propuesta, ¿no?, de un artista post-impresionista. Y es una actitud que van a mantener también muchos artistas de vanguardia. Inspirarse en culturas que no son las occidentales. Bien, acá estamos con Pasatiempo, ¿sí? Otra obra donde pueden notar el lugar que ocupan los animales y la destreza con la que Gauguin pinta los animales, ¿no? Las escenas también vinculadas con la religión local, las deidades de allá atrás, miren la deidad aquella y esas 3 figuras rindiéndole homenaje, ¿no? Es una de las obras más atractivas en cuanto también al uso de un color, el color saturado, un color luminoso, una composición que invade toda la superficie del plano. Sin embargo, sí también es cierto que las obras se vuelven extrañas, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho este carácter amenazante, incómodo de la narratividad propia de las obras de Gauguin? Bueno, aquí lo pueden ver, en El espíritu de los muertos vigila. Bueno, esta muchacha, ¿no?, de espaldas desnudas, ¿sí?, está siendo visitada por este espíritu de los muertos. ¿Sí? A mí me gusta mucho cómo dibuja Gauguin, esa línea de contorno, esa síntesis para dibujar un empeine, el pie, el talón, todo esto se necesita mucha destreza para llegar a esas líneas. Pero la obra, como pueden ver, tiene este carácter misterioso, incómodo, ¿sí?, propio de este artista. Me gustaría compartir un texto de Gauguin, es un poquito largo, así que tengan paciencia, por suerte lo leen nomás, pero que me gustaría que rescaten esta decepción de un poco que tuvo Gauguin en este primer viaje, porque él no se encontró con ese paraíso que pensaba encontrarse, con este mundo salvaje, ¿no? Y bueno, esto es algo que reflexionó al respecto. Así que en este paisaje maravilloso, colorido que hizo Gauguin en el 93, apoyamos este testimonio. El pintor de la naturaleza primitiva posee una simplicidad, un hieratismo sugestivo, una ingenuidad un poco desmañada y angulosa para su obra. Plasma su vida a través de la simplificación, de la síntesis de sus impresiones que se subordinan siempre a una idea general. Yo buscaba eso. El sueño me había llevado a Tahití y fui brutalmente decepcionado por la realidad. Había sido el Tahití de antaño el que me había seducido. Persistía así una naturaleza bellísima, pero me parecía increíble que toda su antigua grandeza, sus costumbres personales y naturales,
sus creencias y sus leyendas hubieran desaparecido. ¿Cómo iba yo, por mí mismo, a encontrar las huellas de ese pasado, sabiendo que tales huellas pudieron también haberse borrado? ¿Cómo iba a reconocerlo sin ningún tipo de orientación? ¿Cómo volver a encender el fuego desde las mismas cenizas que estaban dispersas? Lo que aún más me preocupa es, ¿estoy en el buen camino? ¿Estoy haciendo progresos? ¿Estoy cometiendo errores en el arte? Estoy tan solo. Es inútil aconsejar la soledad para otros. Hay que ser lo suficientemente fuerte como para soportar y trabajar en paz. Pero te diré una cosa. El trabajo de un hombre es la explicación del hombre. Bueno, como pueden ver, una carta, un párrafo para exprimir, ¿eh? Tiene muchísima información. ¿Sí? Buscar esa simplicidad, ese hieratismo sugestivo, esa ingenuidad. Bueno, esto es lo que está buscando Gauguin en la naturaleza primitiva. Las dudas, el tormento, la decepción de este Tahití colonizado, ¿no? Pero el trabajo de un hombre, ¿sí?, es lo que lo explica y lo que lo define, termina diciendo Gauguin. Muy bien, avanzamos un poquito más, ¿sí? Esta es una ya de las últimas obras. Esta obra en realidad ya la hace prácticamente en París, ¿no? No se trata de una tahitiana, sino de una javanesa, ¿no? Pero qué bueno que tenía las características que a Gauguin le interesaban de estas mujeres exóticas, ¿no? Miren cómo está pintado el escorzo de ese brazo apoyado en el apoyabrazos, ¿no? La mano, ¿no? Vemos el antebrazo, de una, de una simplicidad realmente absoluta. O miren el pie, el empeine, el dedo gordito levantado. Todas esas cosas son síntesis, traducciones de la anatomía puesta al servicio del contorno. Pero no hay sombras, no hay claroscuros, ¿sí? Sino que son planos de color, ¿no?, rodeados por líneas negras, ¿no? Y ahí el mico rojo también es el que pone un toque de color, ¿sí? Bien, el segundo y último viaje, ya un poquito más lejos, no puede volver a las mismas islas porque en todas había dejado un reguero de problemas, así que se va a las islas Papet, perdón, Marquesas no Papet, esas fueron las Papet fueron las primeras, en donde finalmente va a morir de sífilis en 1903, solo, angustiado, con deudas, y con muy poco reconocimiento. Las obras se volvieron un poquito más oscuras en esta etapa, el atrevimiento se vuelve cada vez mayor. Noten, por ejemplo, cómo ese brazo de la muchacha que está detrás, ¿no?, se apoya sobre su pierna, pero sin seguir el volumen de la pierna, ¿no? Entonces esto genera en el lector, ¿no?, una fuerte contradicción perceptiva. Otra vez, muy bueno Gauguin pintando animales. Me quiero quedar, ¿sí?, con el detalle, ¿no?, de estos cachorritos que están ahí, en realidad de este gatito, ¿no?, que está ahí en primer plano, ¿no? Una síntesis maravillosa, ¿sí? Bien, en este viaje también va a ser una propuesta interesante como tahitianas, más vinculadas con la tradición occidental, la idea del desnudo sugestivo, así como estamos viendo aquí, que son composiciones para mí que no son las que él veía, pero se ve que está haciendo un esfuerzo muy grande por ubicar estas obras en el mercado. Piensa que si las obras se parecen a la Venus de Urbino, de Tiziano, o a la Maja desnuda de Goya, ¿no?, tal vez puedan tener una suerte de circulación en París, cosa que no lo va a lograr. La mayoría de las obras de esta época siguen siendo misteriosas, sincréticas, como esta, la del nacimiento de Cristo, pero en clave, ¿no?, de los habitantes del Pacífico. Miren, por favor, en este caso, ¿no?, lo que vendría a ser la Virgen María, ¿no?, luego de dar a luz, con esa pierna también rebatida, el pareo levemente levantado, y también van a poder ver los animalitos del corral, un gatito a los pies, ¿no?,
realmente con una simpleza muy pero muy notoria. Pero insisto, el misterio está presente, el relato extraño está presente. Va a ser esta pintura donde claramente es una ilustración o un tema tomado de el poema Nevermore de Edgar Allan Poe. Ahí vemos ese famoso cuervo, ¿no? Que decía nunca más, ¿no? Y también como una figura amenazante. Bueno, por favor demórense en los pies de este desnudo, en los hombros, en sus caderas, ¿no? En la sensualidad de esta mujer exótica, ¿no? Generosa, abundante, ¿no? Que bueno, que tanto personifica el ideario de los colonizadores. La obra tal vez más ambiciosa que hace en este segundo periodo es esta que estamos viendo aquí. Es una obra de dimensiones importantes que expresa también todo un tema vinculado con la filosofía. ¿Por qué? Porque este cuadro se llama ¿De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos? La pregunta por la existencia, ¿no? Y es un óleo sobre tela, pero guarda, que gastó y ocupó muchos centímetros cuadrados de tela. Mide 3,75 metros y hoy está en Boston. La obra está dividida en 3 sectores, ¿no? La figura en el centro de un muchacho que está tomando un fruto es la que divide en 2 partes desiguales la composición, que están dominadas por los colores azules, verdes, con una paleta relativamente baja, donde las esquinas están pintadas al dorado y que tienen, ¿sí?, el nombre de esta obra. Tal vez en un costado nos encontremos con el paraíso, tal vez en otro los ídolos y las deidades, el paso del tiempo, ¿no?, que es el momento mayor. Casi como si fuese una ilustración de Adán y Eva, el hecho de dividir, de tomar un fruto, divide en dos las dos realidades, ¿sí? En un lado aparecen las mujeres cantando, regocijadas con sus animales, y del otro ya animalitos, aparecen también la vejez, aparecen pájaros exóticos, deidades como ídolos, en fin, un paisaje totalmente distinto al otro. Vamos a empezar por ver estas mujeres que tienen que ver con el paso del tiempo, ¿no? La anciana que se tapa los oídos, casi con una forma de momia peruana, ¿no? De estas huacas que estaban como en forma fetal, y estos pájaros torpes, ¿no?, que también están acompañando. El fondo está ritmado por diagonales, pero muy enriquecido también por la textura de los colores. Un desnudo que parece haber sido tomado de otras pinturas del propio Gauguin, que nos mira de una manera muy pero muy sensual, ¿sí? Veamos otro detalle, ¿eh? La niña comiendo fruta, ¿sí? Miren la mano chiquitita como le quedó, pero obviamente esto no le importaba para nada, ¿sí?, a Gauguin. La línea de contorno, una planimetría evidente también para algunos sectores de la pintura, ¿no? Y esos gatitos fabulosos, en escorzo también, ¿no? Qué bien dibujados que están, dan ganas de tatuárselos, ¿sí? Bien, y también tenemos, ¿no?, los detalles del otro sector, donde vemos una cierta felicidad, ¿no? Las mujeres están tranquilas, el niño está dormido, ¿no? El perro está también sereno, ¿no? Y no aparecen ningunos signos de angustia. Como pueden ver, es una obra muy misteriosa, pero que retoma la pregunta de la filosofía occidental por excelencia, que es esta, que es ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos y de dónde venimos?, que ponen en crisis la identidad de esta cultura. Los últimos trabajos, ¿sí?, estudios muy pero muy atractivos de los jóvenes, con algunas indicaciones o referencias espaciales extrañas. La mujer que tiene el ramo claro o blanco está por detrás del muchacho de espaldas, pero que por su postura parecería tener que estar adelante, por su tamaño también, ¿no? Pero bueno, son esas licencias, insisto, que se toma Gauguin para pintar la juventud de las islas, la juventud de los habitantes de las islas del Pacífico, ¿sí?
Aquí tenemos una de las más famosas, Las dos muchachas con flores. Noten esa mano relativamente pequeña con respecto a la fuente. Es realmente un artista que se vuelve muy pero muy original. Lamento mucho realmente que París no haya podido darle la bienvenida, la circulación de sus obras, que sus obras no hayan sido interesantes para el gusto de la época, porque estoy seguro que le hubiese ido muy bien. ¿Sí? Ese reconocimiento era lo que le faltaba. Vamos a leer un texto de Rosenblum, que es el autor, Robert Rosenblum, el autor de un libro sobre historia del arte del siglo XIX, que me parece que explica muy bien en qué sentido Gauguin es el máximo representante de esto que tiene que ver con la evasión. El rechazo más espectacular de la sociedad de finales del siglo XIX, tanto en lo que se refiere a la vida del artista como a su arte, lo encontramos en la biografía y en la obra de Paul Gauguin. Su espíritu de nómada, que lo llevó de París hasta sociedades que, confiaba él, fuesen cada vez más primitivas y, por eso mismo, más bellas y armoniosas, iba paralelo a su búsqueda de un arte lejano e inalterado que pudiera revitalizar las moribundas tradiciones de Occidente. Claro, alejarse para estar más vivo, ¿no? Y esto es algo justamente que lo vuelve a Gauguin un artista de vanguardia. Para ser artista de vanguardia hay que hacer muchas cosas, pero hay que reconocer que esto de desdeñar o de alejarse de los valores del arte occidental es algo que Gauguin lo cumplió muy, pero muy bien. Vamos a dejar aquí entonces el recorrido de nuestro artista para pasar, ¿sí?, a otro peso pesado de la historia del arte, que es nuestro querido Vincent, que nace en Holanda y muere en Francia en 1890 a los 37 años. Yo creo que Vincent Van Gogh es uno de los artistas indiscutidos en la historia del arte, del cual no podemos ser indiferentes. No, no somos iguales una vez que vimos obras de Vincent Van Gogh. Espero no estar exagerando, ¿no? Pero creo que tiene esta fuerza, esta vitalidad, esta expresividad ineludible la obra de Vincent, que de alguna manera nos llega a todas y a todos. Yo quisiera mencionar este fenómeno que tiene Vincent, ¿no? Miren la cantidad de películas que se hicieron acerca de su vida, porque Vincent también encarnó para el discurso, para la historiografía, ¿no?, el artista romántico por excelencia, incomprendido, loco, que se quitó la vida. Bueno, eso está en discusión en los últimos relatos. Yo lamentablemente no soy muy partidario de esta nueva hipótesis, pero creo que es más una pregunta que aviva el fuego del Vincent, del merchandising, que otra cosa. Pero a ver, miren todas las películas y de directores importantes, ¿no?, como Vicente Minelli, Akira Kurosawa, Robert Altman, Maurice Perret, que hizo esa versión de Van Gogh que es maravillosa. Y a esta, ¿no?, tenemos que agregar Loving Vincent y la última, que también se hizo de Vincent Van Gogh hace muy, pero muy poquito. O sea, acá me falta una todavía, ahora me di cuenta ahora, miren, discúlpenme, ¿no? Que es esta última. Bueno, o sea que Vincent Van Gogh es un tema de película, ¿sí? Es un tema de película. Eso me parece realmente importante. Ah, la puse, menos mal, menos mal. Yo dije, qué raro, no la puse, pero bueno, aquí la tienen, ¿eh? Con William Dafoe. Genial. También una versión muy, pero muy linda, ¿sí? Miren, pensé que no la había puesto. Ay, Dios, cómo estoy. Bueno, ahí tenemos entonces a este Vincent hecho película. ¿Pero por qué? Porque cumple con todo lo que el relato de la película del artista romántico tiene que tener, ¿sí? Pasiones, desencuentros, pobreza, muerte, ¿eh?, etc. Ahora bien, hay algo más que quiero decir antes de empezar con la obra de Gauguin. Dos hechos que pocas veces los historiadores reparan. La primera es que entre 1869 y 1874, Vincent Van Gogh fue un agente de Goupil y compañía. ¿A qué se dedicaba esta empresa, Goupil y compañía? A vender obras de arte.
a vender obras de arte, a vender grabados, láminas, telas. Y miren cuántos años, 5 años trabajando en la sucursal de La Haya primero, en la de Londres después y en la de París. ¿Y esto a qué me lleva? ¿A qué conclusión me lleva? Que Vincent conocía mucho de historia del arte, sabía mucho de los artistas, conocía los grabados de los artistas que vendían sus obras. Son 5 años, es una formación importantísima, ¿sí?, que no hay que desdeñar a la hora de ver la obra de Vincent. Por otro lado, esto sí se menciona más, es su formación religiosa, su periodo religioso en Basmes, Bélgica, que va del 76 al 79. Este carácter, ¿no?, religioso y este carácter también vinculado con la historia del arte son, me parece, que dos aspectos que se complementan en la personalidad de nuestro artista. Vamos a periodizar la obra de Vincent Van Gogh. Bueno, como pueden ver, es otro artista que empieza a pintar relativamente tarde. Entre 1880 y el 86 va a estar en Bruselas, va a estar también por Holanda, ¿sí?, en el Borinage, en La Haya, en Nuenen, en Amberes, que son localidades muy vinculadas con la producción de carbón, de minas y de campesinos. 2 años va a estar en París, desde el 86 hasta el 88, viviendo en la casa de su hermano Theo, ¿sí?, conectándose, tratando de conectarse con, tratando de conectarse con los impresionistas, cosa que no va a lograr. El temperamento que tiene Vincent no lo va a dejar, ¿sí? Entre febrero de 1888 y enero de 1889 es la época más gloriosa, que es la de Arles, que es la que vamos a visitar nosotros. Y después del 89 al 90 se la va a pasar en 2 hospitales, en 2 nosocomios, ¿sí?, uno que queda en Saint-Rémy y el otro que queda en Auvers-sur-Oise, donde finalmente va a terminar sus días. Vamos entonces, ¿sí?, a conocer, pasando rapidito, ¿sí?, por algunas obras de este primer momento, pero recuerden que la más importante es la de Arles. Vincent Van Gogh es un artista que tiene un fuerte carácter religioso, que tiene un carácter social, que quiere ayudar con su pintura, pero que conoce de historia del arte. Por lo tanto, le va a gustar mucho el arte realista, el arte de Courbet, el arte de Millet, y él se siente de alguna manera deudor de ese arte realista. Por eso, ¿no?, en estos primeros trabajos vamos a encontrar muchos, pero muchos campesinos. Pintar a los campesinos, pero pintar para los campesinos. Insisto, Millet va a ser un referente fundamental para este artista. Millet fue un artista de mediados del siglo XIX vinculado a ese realismo social que tematizó por primera vez a los campesinos. Dibuja de una manera increíble. Miren qué bien dibujada está esta espigadora, esta campesina que está juntando las ramitas de las espigas, ¿no? Cómo cada línea está enfatizando el volumen del cuerpo de esta mujer robusta, ¿sí? Las obras de este periodo son oscuras, son negras, tienen que ver con el espíritu, con la sensación, ¿no?, que tenía Vincent por esta época, ¿sí? Y vamos a ver muchas naturalezas muertas, ¿no?, de colores terrosos, de canastos llenos de papas, como este que estamos viendo aquí. La obra más importante, ¿sí?, de un tamaño, a ver, fíjense, que supera el metro, son la de los comedores de patatas o de papas de 1885, que hoy está en el Museo de Vincent en Ámsterdam. Es una obra ambiciosa, ¿no?, donde un conjunto de campesinos también, cegados por la humildad, signados por la humildad, están tomando su café y comiendo también las papas, ¿sí? Hay un Cristo por allí detrás, una lámpara tenue, una muchacha que obtura también lo que está ocurriendo en la mesa, ¿no?, y una pincelada, como pueden ver, vigorosa, casi caricaturesca para representar a estos personajes, ¿no? Y esto es lo que lo vuelve justamente muy, pero muy interesante. He querido concienzudamente dar la idea de que esos seres que están bajo la lámpara comen las papas con sus manos, que las meten en el plato, que también han labrado la tierra. Por lo tanto, mi cuadro debe exaltar el trabajo manual y el alimento que tan honestamente han ganado por sí mismos. Espero haberlo logrado. Esta es la carta que le escribió a su hermano, contándole justamente, ¿no?, qué es lo que quiso hacer con este cuadro, ¿no? Dar ese carácter
propio que tienen los campesinos. Yo creo que lo logró perfectamente. Lo que pasa es que, claro, el cuadro no va a tener demasiado éxito. Pero hay un detalle importante en esta historia que tiene que ver con las litografías que hizo al respecto de este cuadro para regalársela a los propios campesinos que posaron para él. Se conservan muy poquitas, pero algunas quedó hasta nosotros donde podemos ver la imagen invertida. ¿Sí? Es una imagen simplificada porque la llevó justamente a una piedra. Y la litografía es un sistema de reproducción que permite reproducir la textura del lápiz. ¿Sí? Lo que hizo Vincent fue copiar el cuadro en la piedra, por lo tanto, cuando sacó la estampa, la imagen quedó invertida. Es la primera vez que en Holanda o con estos sectores, que en toda esta zona se representan a los campesinos. ¿Qué esperaba alguien cuando veía obra de campesinos? Bueno, esperaba obras como las que pintó Fritz von Ude, ¿no? Ven Jesús en nuestro huésped, donde el carácter campesino se mezcla con la misión religiosa. Cristo visita a estos campesinos, ¿no? Holandeses, ¿no? O de la zona, si ustedes quieren, de Alemania, en fin, de esta zona por la que pasó también Vincent. Pero miren el carácter realista de este cuadro, la perspectiva que tiene, el trabajo del clima y de los claros oscuros. Bueno, es algo que Vincent no podría jamás hacer, que no le interesa tampoco hacer, ¿no? Que tiene que resolverse de una manera mucho más vigorosa. ¿Sí? Bueno, Fritz von Ude, fíjense las fechas, son obras contemporáneas a la de Vincent y que están tematizando la del campesino, pero desde otro lugar. Insisto, elegí obras donde lo religioso se cruza con el tema de los campesinos. ¿Sí? El barón, León Frederick, pintó a los vendedores de yeso, también más o menos en los mismos años en que Vincent pintó los comedores de papas. Y miren que esto que armó, un tríptico también con ese relato, que es el relato típico de los cuadros del Renacimiento, ¿no? De los cuadros religiosos. Un panel central y dos paneles laterales. En uno llegan los campesinos, en el otro ya estuvieron, ¿sí? En la ciudad que se ve allí detrás, así que ya están comiendo lo que han podido conseguir, y en el último vuelven a su pueblo. Vamos a agrandar un poquito más, a ver si podemos distinguir, ¿no? El tratamiento de la figura, ese realismo, ese trabajo, ¿no? De un virtuosismo increíble que tiene León Frederick para sus obras. Algo que justamente Vincent nunca va a poder lograr. Ahí nos acercamos más para que vean, ¿no? Este carácter, insisto, realista, ¿no? Naturalista a la hora de representar los campesinos. Y que Vincent va por otro lado, va por el lado de la expresión, va por el lado casi al borde de lo que va a ser la caricatura. ¿Sí? Pero existían cuadros similares, ¿sí? Cuadros por este lado. Vincent va a pintar los zapatos de las campesinas. Estos zapatos van a ser un motivo de un análisis para un texto de Martin Heidegger de 1936, que tiene que ver con el ser, con los caminos del arte, con los senderos, y todo lo que la obra de arte es, porque nos dice mucho más de lo que muestra. Yo veo los zapatos de los campesinos, pero estoy viendo a los campesinos, su cansancio, su paso por el tiempo. La obra de arte es eso para Martin Heidegger, ¿no? Es un sendero que se hunde en un bosque de una cantidad de significados. Y a partir, ¿no? de esto que tiene que ver con la obra de arte como motivador, bueno, la obra muestra, ¿sí? aquello que al mismo tiempo, si ustedes quieren, oculta o no deja ver. Bueno, esta es una obra fantástica también de Vincent Van Gogh. Pero le va a pasar algo a Vincent en esta época. Miren lo que pintó hacia 1886. Es notorio el cambio de color. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó justamente para que Vincent pinte con estos colores? Y pasemos justamente de un cuadro absolutamente monocromático, con una paleta de colores limitadas, a esta que tiene muchos colores. Y bueno, claro, lo que pasó es París. Lo que pasó es Delacroix. Lo que pasó es el arte francés que se volvió, ¿no? para Vincent, un estímulo que le permitió hacer ese primer gran giro en su obra. Entonces, ahí lo tenemos a París primero, a
a Vincent primero en Nuenen, después pasando por Amberes y finalmente llegando a París. Este es el primer recorrido que hace, y en París justamente lo que va a hacer es superar o encontrar los límites de lo que va a ser el impresionismo, ¿sí? En Amberes él va a pasar por la academia, va a querer estudiar Bellas Artes, va a fracasar, se va a quedar impactado con la obra de Rubens y va a comprar estampas japonesas. Esos son los 3 puntos más importantes que hizo en Amberes. Y en París va a ir a distintos talleres de pintores, el más importante es el de Cormon, donde va a conocer a Henri de Toulouse-Lautrec y a otros artistas. Se va a vincular con el impresionismo, pero no va a poder pintar impresionísticamente. Y finalmente va a desarrollar su lenguaje impresionista. Vamos entonces, ¿sí?, a ver, ¿sí?, a Vincent van Gogh cuando llega a París, que llega en 1886 y va a estar ahí hasta 1888, cuando París se está preparando para la gran celebración de lo que va a ser la Exposición Universal del 89. Llega en un momento próspero, de mucha agitación comercial, ¿no? Han recuperado un poco las colonias, sobre todo en Indochina. Así que París está viviendo un momento muy, pero muy fervoroso, ¿sí?, que justamente, ¿no?, hace que también Vincent como Gauguin se quieran ir. En la Academia de Cormon, que es una academia abierta, va a conocer a Toulouse-Lautrec, y bueno, van a hacer ejercicios similares, como este autorretrato, ¿sí? Bueno, aquí el esfuerzo que hace Vincent por controlar la paleta, por construir una pincelada abierta, lo va a llevar a esfuerzos que, bueno, que a él también lo van a frustrar mucho. En este autorretrato, si ustedes se fijan bien, van a notar que la simetría está media rara, porque los ojos están simétricos, la nariz también, la boca también, pero la cabeza está vista de 3/4. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿no? El esfuerzo que hizo aquí con la pincelada, con el claroscuro, son los típicos esfuerzos que hacía un estudiante en las academias de estos artistas. Academias libres, ¿eh? Uno puede ir en cualquier horario, trabajar con el espejo, con el modelo, ¿sí? Y después el maestro pasaba y evaluaba el trabajo realizado durante la semana. El contacto con los impresionistas es evidente, ¿no? Cambia la paleta, cambia el color, cambian las pinceladas, pero nunca va a lograr hacer un cuadro a la manera impresionista. El vigor, la fuerza expresiva que tiene cada una de sus pinceladas, la cantidad de materia, de óleo que pone para cada pincelada, supera, ¿no?, esa amabilidad y esa dulzura que tienen los cuadros impresionistas. Los trabajos de Van Gogh toman del impresionismo la pincelada de toque, pero para volverse en una pincelada realmente con mucha, pero mucha fuerza expresiva, como la que estamos viendo ahí. Muchísimos autorretratos pintó Vincent, ¿sí? Tiene muchísimos autorretratos. Él se pintó mucho frente al espejo, ¿sí? Eso es una característica también importante. Estoy buscando acá el machete, porque yo me acordaba los numeritos, pero los tengo que buscar. Acá está. Autorretratos hizo 35 en total, pero 29 de esos autorretratos corresponden al periodo parisino, que son los que estamos viendo aquí. Estos 3 se hicieron en París y se ve claramente la transformación, ¿sí? Nunca voy a decir, espero que no, evolución. Evolución no me gusta, pero sí trabajar de la transformación en el arte. Noten el trabajo académico, noten el Vincent impresionista, y después ese Vincent que ya se define más con esa pincelada vigorosa, expresiva, texturada, circular, ¿no? Que va a ser la de su último periodo. Ahí tienen a Père Tanguy, un excombatiente en la comuna, que después puso un negocio de ramos generales, donde se compraban cosas artísticas, y bueno, todos iban a pedirle a Père Tanguy, ¿sí?, pomitos de colores a cambio de alguna obra. Así que la colección de Père Tanguy estaba buenísima, porque tenía obra de todos estos artistas. Claro, por supuesto, también de Vincent. Y Vincent le hizo, ¿sí?, a ver, estos 2 retratos que podemos ver el cambio. Están hechos en París, Noten el cambio.
una paleta rigurosa, una paleta más controlada, en el primer caso, y después, ¿no?, la versión más colorida. Yo quiero acercarme un poquito a esta cara para que vean que Vincent empieza a pintar cosas que no existen, que solamente él ve, como la barba verde, la piel con colores rojos y amarillos, líneas, ¿no?, amarillas para ese sombrero de paja, una barba multicolor. Bueno, todo esto me parece algo que es clave para entender la fuerza expresiva de Gauguin. La literatura que tiene Gauguin, la expresividad, ¿no? Es una carga fabulosa. Y detrás, miren todas las estampas japonesas que tenía Pere Tanguy, estampas japonesas que eran también elementos que a los artistas les interesaba coleccionar, porque claro, ahí veían soluciones. El Boulevard de Clichy, pintado por Vincent, hoy está en el Museo Van Gogh, es a lo que llega la pincelada impresionista de Vincent. No puede más que esto. No puede más que esto. O sea, él lo intenta, Él intenta pintar a la manera impresionista, pero no lo logra. Miren, acá está el puente que nos lleva a la Gran Jatte, donde va después Seurat a pintar ese cuadro con los puntitos tan famosos. Y acá hay algo raro con las proporciones. Miren los personajes sobre el puente, los personajes del barquito. Bueno, esto es lo máximo que llega a pintar Vincent de manera impresionista. No tiene paciencia, ¿no? No llega. Él quisiera pintar como Renoir y como con estos colores y con estas texturas, pero realmente no va a llegar. No lo va a poder sostener. Así que esto va a derivar en una gran frustración y finalmente, ¿no?, aparece el proyecto de irse a Arles. Nosotros tenemos en nuestro museo uno de los cuadros más lindos que hizo Vincent en esta época. Se llama Le Moulin de la Galette, es el Moulin de la Galette, ¿sí? Estamos aquí en ese mítico lugar de los impresionistas, con una obra muy pequeñita que da cuenta de Francia, porque el Moulin tiene la bandera francesa, como pueden ver, y estamos en el lugar más de los marginados, de los más humildes, de las lavanderas, de los obreros, de los artistas, y Moulin de la Galette, donde los domingos hacían bailes y fiestas. Fíjense que este cuadro esconde además algo muy particular, que es un autorretrato, ¿no?, de Vincent, ahí lo vemos, con su gorro, con su barba pelirroja, y de Sienne, una de las muchachas, una de sus novias que tuvo en París. Así que es un autorretrato también, si ustedes quieren. Una selfie, podríamos decir, a la distancia, en este cuadro maravilloso. No se lo pierdan cuando vayan a verlo. En París trabajó mucho con las estampas japonesas. Tomaba una estampa japonesa y la recreaba. Todo lo que parece ahí en chino es inventado, ¿no? Pero esto de tomar como punto de inspiración a las estampas japonesas nos habla de un Vincent, fíjense, que quiere poner en crisis o que quiere renovar la pintura occidental, un poco como lo quería hacer también Paul Gauguin. Lo que no puede Vincent es controlar los pasajes paulatinos de ese cielo, por ejemplo, que está detrás del ciruelo. Noten en la obra de Vincent cómo ese pasaje se vuelve mucho más evidente por medio de pinceladas evidentes, ¿sí? Tiene más, yo traje una... A ver, aclaro algo. Yo en este curso he elegido una selección, un puñado de obras, pero ustedes pueden sospechar e imaginar que hay muchísimas más. Nosotros le hemos dedicado un curso en la asociación de 4 clases a Vincent, porque si bien, como Gauguin, empezaron a pintar muy tarde, el caudal de obras que tiene es pero realmente asombroso. En París se conforma l'Atelier du Midi, que es esta escuela conformada por Gauguin, Signac, Émile Bernard, ¿sí?, que bueno, fue lo que quiso hacer el hermano un poco como una agrupación, ¿no? Y que finalmente va a terminar, ¿sí?, de encontrarse, o el proyecto es que se encuentran en Arles. Lamentablemente el brote a fin de año del 88 hace que esto se cancele. Pero interesante pensar que quisieron conformar una vanguardia, un grupo como el de los impresionistas. Esto me parece que es muy revelador, que tiene que ver mucho con el modo de querer renovar las artes. El único que quedó ahí fue Paul Gauguin, que es el que va a viajar, ¿sí?, a Arles en el 88. Esta es la carta que le escribe Vincent a Paul Gauguin y le explica: mirá, estoy en Arles,
mi cuarto es así. Y miren, ahí está el famoso dibujo, ¿no?, de lo que va a ser después el cuarto, de Vincent, donde estos dibujos nos muestran que controla bastante bien las proporciones, pero cuando se pone a pintar, wow, la obra se transforma en otra cosa. Los objetos cobran vida. Maravilloso. ¿Sí? Gauguin le da una subjetividad a las obras de arte, a los elementos que habitan sus obras de arte, que realmente es fabuloso. Va a ser dos versiones de este cuadro, uno cuando está en Arles en el 88 y otro después cuando esté internado. ¿Sí? Yo creo que las diferencias son notables, en tanto en uno encontramos mucho más trabajo de las texturas, de los colores, y en otros también una suerte de, como en el caso que estamos viendo ahora, una suerte de simplificación de los colores. ¿Sí? Pero las cosas cobran vida en las obras de Vincent. Las casas parecen estar como a punto de correrse de sus lugares, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre también aquí? Miren lo que es el dibujo que hizo, de la misma casa amarilla, que es donde él alquilaba su cuartito, ¿no? Con puntos, con texturas. Son dibujos realmente muy, pero muy buenos. Vincent dibujante es maravilloso también. Nosotros nos estamos quedando con su costadito de pintor, pero pensemos, ¿sí?, que fue también un gran dibujante. Pintó todos los alrededores de Arles, ¿no? El puente de Langlois con sus lavanderas. Miren los colores que aparecen aquí también, esta explosión de colores y de texturas, ¿no? Realmente maravillosos. Y tenemos, por suerte, si bien algunas obras se perdieron, ¿no?, una suerte de catálogo, porque en las cartas que Vincent le escribía a su hermano, que era el que le bancó todo este proyecto, ¿no?, enumerados todos los trabajos que hizo. Ahí tienen una foto del puente de Langlois, que es una reconstrucción para los turistas, para que vayan a ver cómo es el puente ese de Vincent. Pero esto es lo que le interesa a Vincent: escaparse de lo urbano, pintar la aldea, pintar a los campesinos, que van a ser los destinatarios de su arte. Vamos a escuchar una carta de Vincent en la que explica justamente este cuadro que estamos viendo aquí. En cuanto al trabajo, te cuento, hoy traje 3 telas. Una con un puente levadizo por el que pasa un cochecito que se perfila sobre un cielo azul. El río también azul. Las riberas anaranjadas con vegetación. Un grupo de lavanderas con llambras y cofias abigarradas. Además, otro paisaje con un puentecito rústico y también lavanderas. Finalmente, una tela con un camino de plátanos cerca de la estación. En total, desde que estoy aquí, ya van 12 estudios. Ay, querido hermano, sabes que aunque me siento en el Japón, aún no he visto nada en su esplendor y no te digo más. Tienen una fiebre estas cartas, tienen una excitación maravillosa, pero ven cómo va enumerando todas las obras que estuvo haciendo, ¿sí? Y esto permite hacer un catálogo bastante riguroso de sus trabajos. Son obras que lamentablemente el hermano acumulaba en París y que no lograba vender, ¿no? Cómo es, ¿no?, la historia, ¿no? Qué difícil, ¿no?, es entender esto, que son obras tan, pero tan fascinantes, tan poderosas. Pero bueno, la comunidad, ¿no?, sobre todo la burguesía, no estaba preparada para admitir esto como obras de arte. Sí, como obras de un lunático, pero no obras de arte. ¿Sí? Ahí tenemos la serie de los girasoles, ¿sí?, con 12, con distintas cantidades de girasoles. Bueno, cuando llovía, Vincent se ponía a hacer girasoles. No respetaba las líneas perpendiculares de esa mesa, texturaba y firmaba de un lado o del otro del jarrón, aprovechaba y hacía experimentos de color, fondo frío con flores cálidas, paletas más engamadas, paletas más disruptivas, buscando tonalidades en los brillos del jarrón, en fin, trabajando con las texturas. Son obras muy, pero muy interesantes en ese sentido. Y aquí tenemos una de las obras más interesantes, ¿no?, que es el interior del café, yo confieso que es una obra que a mí me encantaba y que yo la
la hubiese puesto, no sé, en la sala de una de las paredes de mi casa. Pero cuando me enteré lo que significaba, wow, cambié de sentido. Miren eso, ¿no? Cómo las obras se vuelven distintas cuando las cotejamos con la documentación. Es una obra lindísima de un café con colores complementarios, rojos y verdes, con una perspectiva distorsionada, con personajes que están en el bar, con estas lámparas luminosas, pero conservamos la carta que explica esto y cambia la lectura de la obra. En mi cuadro del café nocturno traté de expresar que el café es un lugar donde uno se puede arruinar, volverse loco, llegar a cometer crímenes incluso. En fin, con el rosado suave, el rojo sangre y el borrabino he buscado contrastarlos con el dulce verde Luis XV y el verde veronés, y también con los verdes amarillentos y los verdes azulados duros. Todo eso en una atmósfera de hoguera infernal, de azufre pálido. Mira las lámparas. He tratado de expresar algo así como la fuerza de las tinieblas de una taberna. Terrible, hermano, terrible. Bien, ¿no? Tremendo, ¿no? Es el infierno esto. Nada que ver con lo que yo había supuesto cuando lo vi por primera vez, ¿no? De todos modos, bueno, la mirada que uno le da a la obra es importante también, pero digo, qué interesante es tener este documento para tratar de expresar el infierno, ¿no? Que es lo que quiso hacer aquí en esta obra, ¿sí? Bueno, ya estamos en la recta final. Vamos a avanzar con este Van Gogh muy colorido, de colores complementarios, donde empieza a trabajar con los amarillos y los azules, con algunas huellas que tiene de la técnica impresionista como en el empedrado, y una mirada cada vez más fantasiosa, por ejemplo, fíjense ahí en las estrellas, cómo va a trabajar esta poesía hasta lograr, ¿sí?, obras como esta, maravillosas, en las que el efecto que bordea la luz empieza a ser materializado. Los reflejos, los colores empiezan a ser materializados, ¿no? Llegando justamente a obras que, bueno, donde el cielo se vuelve absolutamente lleno de círculos y llenos de magia, como, a ver, ¿sí? No era esta la que quería, acá lo estemos a Vincent pintado por Gauguin, ¿no? Esta que, bueno, que ya la habíamos comentado, ¿no? Para llegar a lo que iba a ser La noche estrellada, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que vimos esta obra? Y acá tenemos el retrato que Vincent hizo de Gauguin, la boina roja y la nariz de azul, como si se hubiese pintado sin querer la nariz de azul. Es la obra, la vuelta del retrato de uno con respecto al otro. Muy bien, ¿sí? Ahí estamos llegando ya al final y vamos a dejar aquí con esta imagen, con este autorretrato, con la cabeza vendada, luego de la crisis que tuvo con su amigo Paul. Es un retrato muy interesante, de una mirada muy pero muy emotiva. Los verdes dominan toda la composición. Atrás vemos una estampa japonesa, un caballete sin pintar. Bueno, es una época en que aquí Vincent pintaba todo, pintaba todo lo que lo rodeaba, las sillas de su amigo, los objetos, ¿no? Vincent es un artista que, si hubiese querido, lo hubiese pintado todo, ¿sí? Y aquí vamos a terminar con esta obra maravillosa, que es La noche estrellada, que está en Nueva York, donde alcanza, me parece, su punto más alto Vincent, ¿no? Con esta capacidad de pintar aquello que nosotros no vemos. Vincent nos otorga una nueva mirada de las cosas, una nueva fuerza con su pincelada. Y esto es lo que van a tomar después los artistas expresionistas alemanes, esto es lo que van a tomar también los artistas Fauves de Vincent, ¿no? Esta capacidad enérgica de la pintura, ¿sí? Con Noche Estrellada de 1889, ¿sí? Nos despedimos, y bueno, dejamos para la próxima la presentación,
con música que habíamos hecho íbamos a pensar en el cierre, pero bueno, yo temía que esta clase nos fuese a ocupar muchísimo. Así que bueno, vamos a dejar las últimas obras de Vincent para el tercer encuentro. Espero que le hayan pasado muy bien, que les haya gustado esta clase, que se hayan sentido muy entretenidos y que hayan aprendido mucho de Gauguin y de Vincent. Les agradezco mucho la paciencia, la escucha. Muchas gracias a Pepe, nuestro equipo técnico, y a nuestros coordinadores. Y nos vemos muy pronto la semana que viene.